Bueno, mis hermanos, ayer empezamos nuestro seminario, comenzamos a hablar primeramente de el mundo. Aprendimos que el mundo es creado por Dios, ¿cierto? Esta tierra, todo lo que nuestros ojos ven, es creado por ese gran y maravilloso Señor nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? También aprendimos, hermanos, que un día el Señor va a juzgar al mundo, va a juzgar a cada persona por sus hechos, por sus obras, que Él va a castigar el pecado del hombre. Pero también vimos y quedamos en la noche anterior de que Dios, que es amor, ¿cuántos dicen amén? Dios es ¿qué? Amor. Él, hermanos, por eso envió a su Hijo, ¿cierto? A su unigénito Hijo para reconciliarnos con nuestro Padre, para traer salvación. Si el Señor, mis amados hermanos, no hubiera venido a esta tierra, a este mundo, usted y yo no estaríamos aquí. Porque dice la palabra en Romanos que la paga del pecado que trae muerte, ¿cierto? Eso es, hermanos, lo que nos esperaba a nosotros cuando estábamos en el desenfreno del mundo, cuando estábamos allá sin Dios y sin ley. Hacíamos lo que nos parecía, lo que queríamos, para allí, para donde nos jalaban, para allá íbamos, para que no nos fueran a ver raro. Pero el Señor de allí nos sacó, amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que también, hermanos, allí fue el que nos convenció en esa transformación y el que nos convenció, dice la palabra, de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Y vamos a continuar, mis hermanos, en la palabra del Señor. Estaba en Cristo reconciliando al mundo. Nuestro Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con sí mismo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Reconciliarnos con el Padre. Amén. Juan, vamos primero a Juan 17, el Evangelio de Juan 17, versículo 25. Padre justo, ¿cómo es nuestro Padre? Justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Estas son palabras de nuestro Señor, amén. Mire que esta es una hermosa oración que el Señor, hermano, nuestro Señor Jesús, antes de que le llegara allí su hora, antes de volver allá al cielo, a la diestra de nuestro Padre, hizo por usted y por mí, por el mundo entero, por todos. Amén. Mire que Él estaba allí hablando con el Padre. ¿Cómo le dice? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quién nos vino a presentar al Padre? ¿Quién vino a dar a conocer al Padre? Jesucristo el Señor. Amén. Su Hijo, nuestro Señor Jesús, es el que vino, mis amados hermanos, a mostrarnos al Padre, a traer el reino de Dios, hermanos, a nosotros, a este mundo. Por eso dice, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes? ¿De quiénes están hablando? ¿De quién estaría hablando el Señor? Diga, de nosotros, ¿cierto? De todos los que habían creído en Él, de todos los que, hermano, le hemos recibido. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire qué hermoso el Señor. Amén. Dice que para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿En cuánto está el amor del Padre y el amor de Cristo? Amén.
Segunda a los Corintios 5:19. Veámoslo desde el 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire que por eso el Señor Jesús decía: es que el Padre y yo uno somos. Por eso aquí nos dice que Dios, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos tienen un ministerio? ¿Qué nos dio el Señor? El misterio de la reconciliación. O sea que usted y yo estamos encargados de reconciliar al mundo con el Señor. Amén. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire el encargo, la encomienda que el Señor nos ha hecho a usted y a mí. ¿A qué vino el Señor? A reconciliarnos con el Padre. Entonces ya cuando el Señor iba a partir, dice: bueno, a ustedes les encomiendo ese ministerio de la reconciliación. Ustedes, los que han creído en mí, los que me han recibido, son los llamados a reconciliar al mundo con Dios. Estamos llamados, hermanos, a reconciliar al mundo con Dios, con nuestro Padre, a sacarlos de ese error en que están, a hablarles la palabra, a sacarlos a que salgan de las tinieblas, porque es el Señor el que hace la obra, hermano, a sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo está el mundo? En tinieblas, ¿cierto? En tinieblas, engañados, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha encomendado a usted y a mí. Lea el 20 para que quede más convencido de lo que de la tarea y el privilegio que el Señor nos ha dejado. Dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Claro. ¿Qué es un embajador? ¿Cuál es la función de un embajador en un país? Por ejemplo, es, hermanos, el de representar a su país, ¿cierto? Representar a su nación. Eso somos usted y yo en este mundo, en esta tierra. Estamos representando a Cristo. Qué lindo que cuando a nosotros nos miren, hermanos, nos vean a Cristo reflejado en cada uno de nosotros, por nuestro buen comportamiento, por nuestra manera de reaccionar, por nuestra manera de hablar. Que, hermanos, el cristiano, los hijos de Dios, hermanos, nos distingamos de los del mundo. Amén. Porque a eso nos llamó el Señor, a resplandecer. Y dice que usted y yo somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, y vuelve y nos dice: reconciliaos con Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, a ver qué relación tiene Cristo con el mundo. Juan 1:10, dice la palabra del Señor: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. No le conoció, perdón. Sé que en el mundo estaba, ¿de quién habla? De nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermano, vemos cómo el Señor, por aquellos que inicialmente vino a este mundo, que eran los judíos, su pueblo, no lo reconocieron. Por eso dice que el mundo no le conoció. Es que aún el Señor fue ¿qué? Rechazado, hermanos, por el mundo, por las personas que habitan en este mundo. Y si vamos allí continuemos en Juan, la obra del Señor o la relación de Cristo
con este mundo. Él vino, hermanos, a quitar el pecado del mundo. ¿De qué está lleno el mundo? De pecado. Pero el Señor vino a quitarlo. Amén. Juan 1, 29. Ahí mismo donde estamos, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, hermanos, que cuando Juan vio al Señor, ¿qué es lo que él dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lea el 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces mire cómo comienza Juan allí a dar testimonio del Señor. Y él mismo lo dijo, que él había venido a quitar el pecado del mundo. ¿Qué más hizo el Señor? Él es el Salvador del mundo. Solo por Él el hombre puede ser salvo. Solo a través de Cristo, hermanos, lo sabemos, que podemos ser salvos, reconciliados con el Padre. Juan 4, versículo 42. Dice allí la palabra del Señor: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, hermanos, que recordemos este pasaje de Jesús y la mujer samaritana, que, hermanos, cómo esta mujer, después de haber conocido al Señor, hermanos, de hablar con Él, va y comienza a testificar del Señor. Y mire que aquí muchos dicen aquí las personas: ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, por lo que tú nos has contado. Y dicen: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Qué estaban haciendo allí las personas? Confesando al Señor, confesando que Él era el Salvador del mundo, el Cristo. Porque es necesario no solamente creerlo, sino confesarlo, ¿cierto? Ya lo hemos aprendido, allí en Romanos lo dice. Entonces eso es lo que ellos estaban haciendo, reconociendo que el Señor era el Salvador del mundo. Él es también la luz del mundo. Juan 8:12. Busque el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Jesús nuestro Señor, amén. Mire que Él allí les habló, dice, Él mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Nuestro Señor Jesús. Dice: y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo estaba el mundo en tinieblas. ¿Cómo están ahora los que están todavía allá en el mundo, que no han recibido a Jesús? En tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen la luz que es Cristo en su corazón. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es nuestra luz, amén. ¿A cuántos ha resplandecido el Señor esa luz de vida? A usted y a mí. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Él ha vencido al mundo. Juan 16,
versículo 33. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oiga, mire que el Señor dice, estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz, ¿cierto? Para que tengas paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Es el único que puede, hermanos, darnos esa verdadera paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con aquellos que no le conocen? Todavía están allí esperanzados a que un hombre les dé paz. Y aún, hermanos, hace manifestaciones pidiéndole al hombre que traiga paz. Cuando la paz, hermanos, ¿es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la paz del mundo. Él es la paz, Él es el que ha traído paz a nuestro corazón. Recordemos cómo estábamos nosotros antes de llegar a Cristo, de llegar a sus pies. Vivíamos como hablábamos esta mañana en el ayuno, ansiosos, afanosos, ¿cierto? Muchos depresivos, muchos llegamos a desear morirnos, hermanos, porque no le encontrábamos sentido a la vida. Y cualquier problema, cualquier dificultad, hermanos, que se nos presentara, nos ponía que nos desbarataba. Ya no dormíamos, ya no teníamos paz, ya no querían mucho hasta aún comer. Entonces, mire, de todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, por el mundo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué hay? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción, hermanos, quiere decir turbación. Vivíamos como turbados, afligidos. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que hay allá, en el mundo. Para aquellos que no tienen, hermanos, paz, que no tienen a Dios, que no lo conocen, que no conocen a Jesús, viven en aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos confían en Él? Dice el Señor, pero confía. ¿En quién debemos de confiar? En Jesucristo nuestro Señor, amén. Él dice, confía, yo he vencido al mundo. El mundo nos quiere devorar, el mundo quiere volvernos a traer, pero el Señor dice, tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Dale ese aplauso si se lo vas a dar al Señor. Gloria a Dios. Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire qué lindo, papá, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién nos está hablando? De Jesús. Amén. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire que papá, nuestro Padre, dice que pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Cuando éramos ignorantes, cuando ignorábamos la verdad de Dios, cuando ignorábamos, hermanos, la palabra de Dios, Él ya pasó por alto este tiempo, desde el mismo momento en que tú y yo, hermanos, nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del mundo. ¿Quién nos apartó del mundo? Jesucristo.
Y el hermano dice que él dejó ya eso, dice, pasó por alto ya nuestro tiempo de ignorancia. ¿Y qué dice más allí? Ahora manda a todos, ¿a cuántos? A todos los hombres en todo lugar. Oiga, eso sin excepción. Dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres, dice hermanos, en todo lugar, hermanos, deben de arrepentirse si quieren ser salvos. Eso no hay opción, eso no es si quieren, no, eso es, hermanos, para todos. Y dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. ¿Quién va a juzgar al mundo? El justo. ¿Y quién es el justo? Jesucristo. Él es el juez, Él es el que va un día, dice, va a llegar un día en el cual Él va a juzgar con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, mire, hermanos, que el Padre, nuestro Padre, le ha dado a su Hijo la autoridad de juzgar. Y Él manda a todos, dice todos los hombres sin excepción, hermanos, y en todo lugar que se arrepientan, porque va a venir un día en que el Señor, hermano, va a juzgar al mundo con justicia, porque Él es justo. El único justo es Él, amén. Y al único que nuestro Padre le ha dado, hermano, ese poder, esa autoridad de juzgar es a su Hijo, a nuestro Señor Jesús. La relación del Espíritu Santo con el mundo. Bueno, ahora vamos allí con a ver qué relación tiene el Espíritu de Dios, hermanos, con el mundo. Vamos a Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En cuántos ha venido ya el Espíritu Santo? Eso, qué lindo que usted esté seguro que el Espíritu de Dios ya está sobre nosotros, amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, mis hermanos, usted y yo, hermanos, somos ¿qué? Sus testigos. Y dice que, ¿por qué? Porque ya usted y yo hemos recibido, hermanos, el poder del Espíritu Santo, amén. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido, dice, bautizados en un mismo Espíritu. Usted y yo tenemos el mismo Espíritu. También Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios es el que, hermanos, se le ha encomendado allí, el de convencer al mundo. Juan 16, devolvámonos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 11. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Cuando habla del Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo, el Consolador. Y dice la última parte, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Entonces, mire, hermanos, que esta es la obra maravillosa de el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que, hermano, nos convenció a usted y a mí, convence a todos los que, hermanos, ya se les predique la palabra de pecado, de juicio y de justicia. Y dice el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, oiga, aquí hay otro nombre que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces mire que dice el Señor, todas estas son palabras, hermanos, directamente de nuestro Señor Jesús. Dice que pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, aprendamos a tener una buena comunión con Él, pidámosle siempre que nos guíe a toda verdad. ¿Para qué? Para que nos guarde de toda confusión, de todo engaño del enemigo. Siempre tenemos que acudir a Él, al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Amén. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos hace saber las cosas que han de venir? El Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, tenemos esa comunión con Él, Él, hermanos, nos dice que nos hará saber las cosas que han de venir. Claro, Él nos puede hablar, nos puede mostrar las cosas que han de venir, que han de suceder. Amén. Esta es la obra, hermanos, del Espíritu Santo en este mundo, en esta tierra. Los creyentes son la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mateo, vamos al Evangelio según San Mateo, Mateo 5, versículo 14. Mateo 5, 14 dice, que lo allí, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús que era Él? Mire que Jesús primero dijo, yo soy la luz del mundo. Y después nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Padre. Gloria a Dios. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. ¿Y para qué somos la luz del mundo? ¿Para qué es una luz? Aquí mismo lo explica. Para resplandecer, para que alumbre. ¿Qué pasa cuando una de estas lamparitas, por ejemplo, dejan de alumbrar? ¿Qué viene? Tinieblas, ¿cierto? Pero como usted y yo somos la luz, ¿cuántos dicen amén? Hermanos, y somos los llamados a resplandecer en este mundo, en esta tierra.
Dice, ¿y cómo vamos a resplandecer? ¿Cómo vamos a alumbrar? Allí lo dice en el 16, la última parte, léalo nuevamente. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo resplandece un creyente? Con buenas obras. Claro, porque usted y yo ya no somos los mismos. Antes, sin el Señor, éramos, hermanos, una porquería, ¿cierto? Hacíamos todo lo malo. Pero ahora, en el Señor, usted y yo estamos llamados a hacer esa luz, a resplandecer con buenas obras. ¿Cómo es las obras tuyas y mías? Buenas. Que nadie tenga nada que decir de un cristiano. Mejor dicho, sí, que digan, pero lo bueno. Que los del mundo puedan reconocer, hermanos, que los cristianos somos diferentes. Amén. Con buenas obras. Dice que con buenas obras. Y con esas buenas obras, que es nuestro buen testimonio, hermanos, que si alguien viene y te insulta y, como decimos comúnmente, no la monta, usted y yo, hermano, no le vamos a responder igual. Porque usted y yo somos pacificadores. Porque en usted y en mí está, hermanos, Jesús. Y por lo tanto, vamos a resplandecer. Amén. Con buenas obras. El Señor nos ha enseñado a no pagar mal por mal, sino que el mal que nos hagan, usted y yo lo pagamos con bien. Amén. Amar a nuestros enemigos. Si ese que un día te insultó, un día necesita de ti, hermanos, vamos hermanos, a ayudarlo. No guardamos rencor en nuestro corazón. Es que tiene que ver la diferencia. Ellos tienen que ver la diferencia entre ellos que no tienen a Cristo y nosotros que somos la luz del mundo. Tienen que ver nuestras buenas obras, dice la palabra del Señor. Es con buenas obras que usted y yo, hermanos, resplandecemos en esta tierra. ¿Y para qué? Y para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un día, hermanos, de ellos de ver nuestras buenas obras, nuestro buenos frutos, nuestro cambio, empezando desde nuestra familia, un día tienen que glorificar al Padre, hermanos, y van a reconocer que de verdad somos diferentes. Amén. Que somos diferentes, que somos verdaderos hijos de Dios. Como esos verdaderos hijos de Dios, tú y yo debemos de resplandecer en esta tierra para que glorifiquen al Padre. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, mire qué responsabilidad tan grande la que tenemos usted y yo. Porque a través de usted y de mí, hermanos, nuestro Padre va a ser glorificado en este mundo. Va a ser, hermanos, exaltado a través de nuestras buenas obras. Por eso no podemos seguir, hermanos, viviendo un evangelio a medias. Por eso no podemos seguir, hermanos, diciendo que somos creyentes en Cristo y viviendo de cualquier manera. No, usted y yo nos tenemos que, hermanos, diferenciar de los demás.